Bien, hoy vamos a hacer el cálculo de una columna circular de hormigón armado. Bien, aquí tengo un ejemplo ya que está resuelto y voy a explicar cómo se ha hecho, cómo se ha resuelto, ¿no?, este ejercicio. Bien, para empezar el cálculo necesitamos primero la resistencia característica del hormigón, del acero, el diámetro de nuestros estribos, el diámetro de nuestras cabillas, el diámetro de nuestra columna, el recubrimiento, ¿no es cierto? Luego aquí tengo dos datos más. Ya, esto va a ser la solicitación que estamos haciendo nosotros a nuestra columna, o sea que queremos ver si nos va a resistir o no, una vez diseñada nuestra columna, a esta carga y a este momento. Bien, solución. Primero vamos a calcular las áreas de los aceros, ya, que están denominadas de esta forma: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, que corresponden a estos. AS1 a una sola varilla, AS2 dos varillas, AS3, AS4, AS5 respectivamente, ¿no es cierto? Y estas son las áreas de nuestros aceros. Pi de 16, ¿no? Aquí solo tengo un pi de 16, en los otros dos tengo A2, ¿no? Y en el último lo propio, solo una barra. Bien, ahora aquí vamos a calcular las distancias que hay de un extremo hasta el centroide de una varilla. Bien, el D1, que corresponde de este extremo hasta mi primera varilla, va a ser 3, que es el recubrimiento, más 0,8, que es del estribo, más la mitad de que es mi acero longitudinal. Sumados esto me da 4,6, ¿no es cierto? Ahora, para ubicar mi D2, la distancia de este extremo al centroide de estas dos varillas va a ser de la siguiente forma: 30, ¿no?, que es la mitad de nuestra columna circular, y menos, ¿no es cierto?, 30 menos el que ya teníamos anteriormente, 4,6, ¿no?, y acompañada por esta fórmula, coseno de 45 grados. Bien, eso nos va a dar la distancia de aquí a aquí. Esto es más geometría, ¿no es cierto? Bien, ahora el D3 se va a encontrar justamente en el medio, la mitad, que va a ser eso, 30 centímetros para nosotros. D4 igual que el anterior, pero en vez de menos vamos a colocar más. D5 va a ser el extremo menos el recubrimiento, ¿no es cierto? Bien, ya tenemos calculada nuestros AS y nuestros Ds, ¿no es cierto?, las distancias y las áreas de los aceros. Bien, el centroide plástico se encuentra a la mitad de la sección, ¿no es cierto? Aquí, justo a esta altura, centroide plástico. Bien, eso es la mitad de la columna. Bien, condición de carga concéntrica. Ya, primero necesitamos el área de el concreto, que está dada de la siguiente forma: simplemente es el área, y el área es pi diámetro al cuadrado entre 4, ¿no es cierto? Reemplazando datos tenemos que nuestra columna tiene un área de 2.827.4 centímetros cuadrados, y el área de todos nuestros aceros es de esta forma, ¿no? Sabemos que un pi de 16 tiene 2,01 centímetros cuadrados por 8 aceros, 16,08. Bien, ahora vamos a calcular lo que es nuestra resistencia
a compresión, que es este PN, bien, que está dada por la siguiente fórmula, esta de aquí. Bien, reemplazando datos, sabemos que la resistencia característica de nuestro hormigón es 280, el AG ya lo tenemos calculado, es esta de aquí. Luego el AST, que es el área del acero, también tenemos calculado aquí, cierto, más, ¿no? Siguiendo la forma. En este caso sería resistencia de fluencia, ¿no?, del acero, 4200. Bien, resolviendo esta ecuación tenemos que nos va a dar unos 736,63 toneladas, ¿cierto? Bien, la condición balanceada nos dice que la fluencia del acero sobre la elasticidad del concreto, que es constante, 2.1 por 10 a la 6, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar 0,002, lo cual esto lo vamos a utilizar después, ya. Y después de esta relación CB y DS ante esto, ¿no?, que es un constante. Esto es la ductilidad que estamos usando en nuestra columna. Bien, ok. Bien, la fórmula, esto es una relación que la podemos, se las voy a mostrar. Bien, esta es la relación que tenemos, las fórmulas que estamos empleando. Bien, como nos decía que S va a valer 0,003, ¿no?, por ductilidad. Bien, nuestro eje neutro se va a encontrar a la distancia CB, ¿no?, de un extremo de la columna. Respectivamente tengo mi módulo, ¿no?, a este lado, y todo esto va a ser mi distancia D, distancia efectiva o canto útil. Bien, ahora reemplazando, tengo que 0,003, estas son constantes, ¿no es cierto? Lo único que voy a reemplazar va a ser mi EY. En este caso mi EY va a valer 0,002, ¿no? Haciendo las operaciones matemáticas vamos a tener 0,6. Bien, y ahora solo tengo esta relación que es igual a 0,6, ¿no? Despejando CB voy a tener que 0,6 por 55,4, ¿no es cierto? Ahora este DS lo estamos trayendo de aquí, ¿no es cierto?, lado más extremo de mi columna, de este lado, ¿no?, como me muestra aquí esta D. Bien, ahora tenemos que AB está dada por la siguiente fórmula, va a ser el 0,85 por CB, que es el 85% de esto, ¿no es cierto? Reemplazando voy a tener que me da 28,254 centímetros. Bien, hasta ahí tenemos bien, sabemos que el A nos representa esta longitud, ¿no es cierto? La longitud, ¿no?, nuestra área a compresión. Obviamente este ejemplo es de una columna rectangular, ¿no?, pero la idea es la misma, ¿no? Esta longitud es A y nuestro C es este, ¿cierto? Bien, vamos a continuar. Tenemos A. Bien, ahora vamos a calcular este ángulo para posteriormente utilizarlo, ya les diré dónde.
ya. Este ángulo que representa es simplemente esto, ¿no es cierto? Nuestro ángulo de aquí. ¿Eso para qué? Para hallar mi área compresión. Necesito sí o sí el ángulo que está aquí internamente. Bien, ¿no? Y esto es una variable, ¿no? Que depende de A. Bien. Bien, ya sabemos cuál es este ángulo, sabemos que representa A y C. Bien, ahora con esta fórmula vamos a calcular lo que son las fuerzas, ¿no es cierto? Generadas por cada cero, tanto a compresión como a tracción. Bien, ya necesariamente necesitamos hacer esto para obtener estos datos. Ya, simplemente esta fórmula, donde C ya lo tenemos, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Menos esta D es esta de aquí arriba, son estas de aquí, correspondiente a cada uno, ¿no es cierto? D para cada uno, D1, D2, D3, D4, D5, ¿no? Es reemplazar. En el primer caso, cuando exceda nuestra resistencia de fluencia del acero, siempre vamos a colocar lo que es 4200. Si en caso que estuviésemos trabajando con acero de 5000, entonces aquí trabajamos con 5 toneladas o un centímetro cuadrado. En este caso nosotros estamos trabajando con 4200, ¿no es cierto? Entonces esto vamos a omitir y vamos a utilizar este dato, ¿ya? Siempre y cuando solo se pase, nada más. Bien, y tenemos los resultados, ¿no? S2 y S sucesivamente, los 5, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular la resistencia a compresión, tracción, ¿no? De cada acero. Bien, este es el que me está determinando qué eje de aceros está a compresión y tracción, ¿no es cierto? El signo aquí es positivo, 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 están trabajando a compresión, y esto es de aquí a tracción por el signo negativo. Bien, entonces voy a decir que compresión ya en el eje de varillas S1 va a ser igual a, ya, esto de aquí es el área del acero, ¿no es cierto? En ese eje por esto que habíamos calculado aquí arriba, ya 4.2 en nuestro caso, y la multiplicación nos va a generar esto, ¿no? Y lo mismo en la S2 a S3, ¿no es cierto? ¿No? La C de compresión y T de tensión. Bien, respetando sus signos, entonces vamos a tener que aquí hay tensiones de menos 10,69 toneladas, menos 8.04 toneladas. Bien, ahora vamos a calcular, ¿cierto? Esto es nuestra área compresión que les estuve comentando aquí, ¿cierto? Esta área. Lo mismo, es geometría, no vamos a enfocar esa parte, directo vamos a basar en lo que es una fórmula. Entonces, reemplazando datos, ya, esta Y en la fórmula nos representa que es el radio de nuestra columna. En este caso nosotros tenemos un diámetro de 60, el radio va a ser 30 correspondientemente. Bien, el ángulo de aquí ya lo habíamos calculado, les dije para qué lo íbamos a usar después, es esta de aquí arriba, ¿no es cierto? Ya, para emplear esta fórmula necesariamente nosotros necesitamos que nuestro resultado esté en radianes, ¿no es cierto? 1.50 en radianes, reemplazamos aquí y lo mismo, ¿no? Todo en radianes. Y nuestro calculador igual tiene que estar configurado en radianes, nos va a botar otro resultado, ¿ya? Bien, entonces tenemos esta área compresión. Bien, ahora con esto vamos a calcular el brazo de nuestro centroide de nuestra área compresión. Lo mismo, determinar el centroide de esta figura de aquí, ¿no? Es geometría que no vamos a enfocar aquí. Bien, estará cayendo más o menos por aquí, ya, pero está dada por esta fórmula, ¿no es cierto? Esta relación, pero
Bien, reemplazando datos, aquí tenemos que R es el radio, todo lo vamos a ingresar en metros, 0.3 al cubo, seno, y aquí el ángulo tiene que estar en grados, ya no en radianes, ¿no es cierto? Y nuestro AC, esto lo vamos a convertir a metros, ¿no? Haciendo las operaciones va a salir que tenemos esto como brazo. Bien, ahora sí vamos a calcular entonces los esfuerzos, ¿no es cierto? Bien, necesariamente aquí necesitamos estos datos de aquí, que ya lo tenemos, igual lo hemos calculado anteriormente, característica del hormigón y nuestro área de compresión, ¿no es cierto? Este de aquí. Bien, reemplazando datos, ¿no? Para trabajar en las mismas unidades, que es centímetro cuadrado, esto lo hemos convertido en, ¿no es cierto? 0.28. Para calcular esto en toneladas, ¿no? Lo hemos dividido esto entre 1000. Bien, y de esto nos da que es 310.91 toneladas, ¿no es cierto? Este es nuestro dato más importante que va a resistir nuestra columna de compresión. Bien, pero el total de resistencia que va a tener va a ser, ¿no?, la suma de todos mis esfuerzos, ¿no es cierto? CC que lo tengo aquí, CS1 que lo había calculado aquí, bien, CS2 lo propio, no es cierto, todos estos datos de aquí, voy a hacer la suma. Bien. Y nos va a salir este resultado, ¿no es cierto? Este es el resultado que estamos buscando. Bien. Y los momentos lo propio. Bien, para esto, como les había dicho anticipadamente, vamos a necesitar un brazo de nuestra, ¿no?, de este esfuerzo, y el brazo de esto va a ser, entonces el brazo es esto, ¿no?, que habíamos calculado. Bien, entonces voy a hacer mi respectivo cálculo, ya es el que viene acompañando por este brazo, ¿cierto? Y aquí el CS1 lo propio, ¿no?, su brazo. Simplemente estoy sacando esta parte media hacia aquí, ¿no es cierto? En este sentido, mi resistencia que tiene esta varilla en este sentido, ¿no?, con su respectivo brazo, ¿no es cierto? Bien, y lo propio de este otro lado, ¿no? Vamos a tener un diagrama después en este sentido, unos yendo a este lado y estos yendo a este lado, haciendo un momento en el centro, ambos van a ir en esta dirección. Por eso, en el momento de hacer la sumatoria de momentos, todos están sumando, ¿no es cierto? Bien, entonces cada uno está acompañado de su respectivo brazo, cada fuerza, ¿no es cierto? Esta es esta, ¿no? Es su respectivo brazo. Bien, y reduciendo esto tenemos que vamos a tener un momento de 51,38 toneladas metro. Luego la excentricidad está dada por esta relación momento sobre fuerza, y ahí de eso tenemos que es 0,161, y eso va a ser 16.1 centímetros, ¿no?, que va a tener una excentricidad. Bien, eso generada por el momento. Si no hubiese momento, no hubiese excentricidad. Bien, ahora lo que hemos hallado ahora es este punto de aquí, ¿no es cierto? Esto es un diagrama de interacciones, ¿no es cierto?, donde el punto que hemos calculado es esta, ¿no es cierto?, teniendo que este eje va a ser de momentos y este otro eje de esfuerzos verticales, cargas axiales, ¿no es cierto? Vamos a tener nuestro punto aquí. Bien, nosotros para hacer el diagrama de todo
Entonces, diagrama de interacciones, necesitamos más puntos, ¿no es cierto? Bien, entonces esta zona de aquí arriba me corresponde a una falla frágil, ¿no es cierto? Y la parte de aquí abajo una falla dúctil. Ya sabemos, ¿no? que denomina lo que es falla frágil y falla dúctil. No lo vamos a enfocar igual en este video. Bien, ahora vamos a darnos otros dos puntos. Ya la idea es hacer el diagrama de interacciones. Ya nos vamos a dar otro punto ya en esta zona frágil y otro punto en la zona dúctil. Bien, nos damos un punto en la zona frágil. Ya, aquí hay una aquí hay una condición donde dice que C, si C es mayor que CB, ¿no es cierto?, se nos va a originar lo que es la falla frágil. Ya, bien, en este gráfico tenemos que CB, ¿no es cierto? Si C para nosotros es más grande que esta CB, C está, digamos, por aquí. Ya, por decir, nuestra C va a estar aquí. Entonces esto corresponde a que C va a ser mayor a CB y vamos a tener una falla frágil, ¿no es cierto? Entonces entendiendo eso, nos vamos a dar un punto, ¿no es cierto?, ya, donde nosotros busquemos, ¿no es cierto?, nuestros valores en la zona frágil, ¿cierto?, en la zona frágil. O sea, vamos a buscar con esa C asumida, vamos a buscar un punto aquí, ¿no es cierto? Dicho punto va a tener un momento, ¿no?, y una carga axial. Bien, es por eso que nos hemos asumido esta C mayor a la CB, ¿no es cierto? Para recordar, nuestra CB, ¿dónde está? Nuestra CB es de 33,24, ¿no es cierto? Nosotros nos da 35, entonces es mayor. Ya necesitamos un punto en la zona frágil. Bien, haciendo las mismas operaciones anteriormente, tenemos un A, ¿no es cierto? La reducción, 85%, vamos a tener que A es 29,75. Y posteriormente, para el ángulo, para calcular el área de compresión en grados y en radianes, ¿cierto? Este de aquí ya lo sabemos, está dado por esta fórmula. Ahora la variación que vamos a tener es que el C, ¿no?, el C es lo que nos va a variar. Ahora el C vamos a trabajar con 35 y por ende nos va a originar otros resultados. Bien, hemos dicho que en el FS1 o en cualquiera no nos tiene que sobrepasar lo que son 4200 kilogramos o 4.2 toneladas o centímetros cuadrados, que es la resistencia de fluencia de nuestro cero, ¿no es cierto? Entonces, si pasara, entonces vamos a asumir este dato. Bien, lo mismo, reemplazamos en todos, tenemos nuestros datos y aquí tenemos nuestros esfuerzos, ¿no?, compresión y tracción. Bien, y eso está originado por esta fórmula, área del acero, ¿no es cierto?, en sus respectivos ejes, acompañado por EPS, ¿no es cierto? Bien, reemplazando eso, se nos va a originar estos resultados, ¿no es cierto?, donde tenemos que los tres primeros, como el anterior, son a compresión y los dos últimos a tracción. Bien, ahora el área de compresión para el C asumido va a ser esto, ¿no es cierto?, ya que lo que nos ha variado aquí ha sido el ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo es distinta a la que habíamos trabajado más antes. Bien, ahora el área de compresión para ese ángulo va a ser
esta de aquí, que es 1397.88 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y también vamos a calcular ya el brazo para esta área, ¿no es cierto? Bien, y ahora lo mismo, vamos a calcular el CC 0.85, necesito la forma, es lo mismo que lo anterior. Esto es la resistencia de hormigón convertido a toneladas, el área de compresión, ¿no es cierto? Tenemos el resultado y la sumatoria para descarga axial, la resistencia va a ser la suma de todos. Les voy a originar este dato de aquí. Y el momento lo propio, este va a ser el CC que hemos calculado aquí, ¿cierto? Esto es muy importante porque si se dan cuenta aquí el dato más grande es esto, ¿cierto? En sí esta es nuestra resistencia a compresión del hormigón, depende mucho de este dato. Bien, ok, entonces a esto el momento le va a corresponder a este que hemos calculado aquí arriba anteriormente, ¿no es cierto? Aquí está. Y lo propio que el anterior, CS1, CS2, CS3, CS4, TS4, TS5, ¿no es cierto? TS5, ¿no? En los momentos sumamos, ¿no es cierto? Acompañando esos brazos. Y hemos indicado cuáles son estos brazos, ¿no es cierto? Bien, ahora el resultado de esta ecuación va a ser 50.78, ¿no es cierto? Y la excentricidad va a ser la relación del momento sobre la carga axial, que va a ser 14,7 centímetros, ¿cierto? Ahora nos damos un punto en la zona dúctil. Volviendo, nos vamos a dar un punto en esta zona, ¿no es cierto? Ya nos hemos dado un punto en esta zona, ahora necesitamos otro punto en esta zona. Bien, entonces para cumplir esa condición nos dice que C tiene que ser menor a CB, ¿no es cierto? Lo mismo que lo anterior. Ya, entonces nos indica que nuestra C va a estar por aquí. ¿Cierto? Entonces nos dice que C es menor a CB. Ya habremos cumplido nuestra condición, ¿no es cierto? Bien. Ok, entonces volviendo, vamos a asumirnos que nuestro C va a valer 30, ¿no es cierto? Y eso es menor al que habíamos calculado a principio, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Nuestro C calculado es esto, ¿no es cierto? Bien, entonces nos vamos a asumir nosotros 30, ¿no es cierto? Menor a lo que es el CB. Y lo mismo, vamos a hacer las mismas operaciones, vamos a calcular A, sabemos que es A, 85%, vamos a tener este dato, vamos a calcular el ángulo en radianes, ¿no es cierto? Y esta fórmula vamos a reemplazar, donde C ahora nos toca que sea 30, ¿no es cierto? Y lo mismo, esto se ha pasado a lo que es la resistencia de potencia del acero y vamos a usar nosotros 4.2 toneladas centímetros cuadrados. En este caso aquí nos salió 0, ¿no es cierto? Entonces 0 nomás. Ya ahora aquí, reemplazando datos de compresión, vamos a tener estos datos de aquí, atracción, ¿cierto? Y nuestro área de compresión va a ser, ¿no es cierto? Reemplazando este ángulo, ya lo había calculado aquí arriba, perdón, 42 radianes, ¿no es cierto? Y reemplazando y calculando tengo esta área de compresión. Bien, y seguidamente voy a calcular lo que es el brazo de esta área de compresión y tengo esto, ¿no es cierto? 15.2 centímetros. Ahora sí voy a calcular mi resistencia de compresión.
Entonces, reemplazando datos, tengo que va a ser 272.35 toneladas, ¿no es cierto? Y ahora voy a sacar el PNB, en este caso, la suma de todos mis esfuerzos, compresión y tracción, ¿no es cierto? Esfuerzos axiales vendría a ser esto. Y ahí eso me va a originar este dato y correspondientemente los momentos, ¿no es cierto?, a cada fuerza. Y en la primera parte vamos a usar este brazo, ¿no es cierto?, para el cese, para esta fuerza. Bien, teniendo ya el momento y mi carga axial o mi esfuerzo axial, puedo sacar lo que es la excentricidad y se va a originar 18.7 centímetros, ¿no es cierto? Ahora, en el momento de diseñar una columna, siempre vamos a darnos por estos parámetros, ¿no es cierto? Donde el espaciamiento nos indica que tiene que ser menor o igual a 16 veces el diámetro de las cabillas, o tiene que ser menor o igual a 48 veces el diámetro de mis estribos, o directamente tiene que ser menor a cualquier lado de mi columna. En este caso, esto más corresponde a columnas cuadradas, rectangulares, perdón, donde tengo esto, ¿verdad? Suponiendo que esto vale 20 y esto vale 40, entonces el dato que yo voy a ingresar aquí va a ser el lado menor, pero como el mío es circular, yo simplemente tengo un diámetro, ¿no es cierto?, y eso es de 60, entonces por eso lo ingreso 60. Bien, ahora teniendo los tres valores, ya yo escojo el menor, ¿no es cierto? En todo caso, el espaciamiento de mi columna va a ser cada 25 centímetros, ¿no es cierto?, porque estoy usando estribos de 8 milímetros, ¿no es cierto? Bien, entonces el espaciamiento de mi columna va a ser cada 25 centímetros. Bien, con eso habíamos terminado el cálculo. Ahora lo último que nos toca hacer es diagramar, ¿no es cierto?, nuestro diagrama de interacciones. Bien, para eso voy a usar esta imagen, ¿no es cierto?, está en blanco. Bien. Entonces diré que este va a ser mi eje de momentos, este va a ser mi eje de esfuerzos axiales. Bien, primero voy a graficar mi primer punto, ¿no es cierto? Primer punto es esto, ya, P 317 y MN 51,38. ya, primero voy a encontrar este punto 51,38. entonces 51,38, ya, mi gráfica me ha quedado chica, entonces yo lo voy a graficar más o menos para aquí, en este eje, ¿no es cierto? Y mi momento, perdón, mi carga axial va a ser de 318, ¿no? Porque es una gráfica donde no puedo ver los decimales. Bien, 318. Voy a tratar de acercar ese punto. Bien, 318. Lo voy a dar por aquí. 50, 18 por aquí. ¿No es cierto? Este es mi punto.
punto. Mi otro punto ya tiene estos valores. Mi momento va a ser 50,78, menos que el otro, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a, y está más o menos por aquí. Eso porque los valores asumidos eran muy cercanos, ¿no es cierto? Si nos hubiésemos dado sets que discrepen más del CB, íbamos a obtener otros datos que sí iban a estar más o menos por aquí, ¿no es cierto? Ya, pero entendemos que ese punto está más o menos aquí y le corresponde 344, 45, viene más por aquí. Nuestro segundo punto. Bien, y finalmente nuestro tercer punto ya corresponde a 50,57, es casi la misma que la anterior. 50,57, un poquito menos, ¿no es cierto? 50,57 va a estar aquí al lado, digamos. Y un momento de 271 más o menos por aquí. Bien, ya hemos encontrado nuestros puntos. Si somos conscientes, hemos podido diferenciar, ¿no es cierto?, dónde están ubicados nuestros puntos. Ahora lo que correspondería es diagramar, ¿no?, con nuestros puntos. En nuestro caso nos hemos dado 3 puntos, bueno, 2 puntos aparte del que hemos calculado, ¿no es cierto? Esto corresponde a calcular más puntos, punto aquí, punto aquí, punto aquí, y hacer nuestro diagrama, ya. Pero lo que corresponde a esto con los puntos es intersectar y hacer el siguiente diagrama. Más o menos este punto está por aquí, y otro punto aquí. Bien. Lo que corresponde a esto es un diagrama más o menos tipo así, que originalmente nos sale cuando hacemos estos diagramas de interacciones para columnas, y nos sale ahí, ¿cierto? Bien, ahora finalizando, más antes nos habíamos dado valores, ¿no es cierto? Suponiendo que yo tenía una solicitud de carga de 235 con un momento de 25, ¿no es cierto? Bien, 235 y 25. 235 y 25, ¿no es cierto?, que le corresponde a este punto. Bien, ahora, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, una columna que nos va a resistir, ¿no es cierto?, porque la columna me resiste todo lo que está aquí adentro, ¿no es cierto? Si el solicitante está dentro de este diagrama, entonces nuestra columna nos va a resistir nuestra carga, ¿no es cierto? Si diagramamos bien todos nuestros puntos, nos trazamos esta recta, algo así, ¿no es cierto? Podemos entender que nuestra columna va a tener una falla frágil, ¿no es cierto? Habíamos dicho que toda esta zona va a ser una
falla frágil, ¿no? Lo que le corresponde. Y esto es una falla dúctil. Bien. Obviamente esto va variando, ¿no es cierto? Entre más se aleje, entonces la probabilidad de que sea una falla frágil es más grande. Bien, con esto, a ver, ojalá hayan entendido algo sencillo, básico, de lo que es un diseño de una columna circular, ¿no es cierto? Esta